Carlos García, soy técnico de prevención de la Sociedad de Prevención de Valora y es una entidad que colabora estrechamente con Miguel García Sánchez Hijos, ¿vale? Y lo que vamos a ver hoy es, vamos a desgranar un poco lo que es la prevención de riesgos laborales en cuanto a su contenido y a sus objetivos, ¿vale? Lo que vamos a ir viendo. Para empezar, lo primero que vamos a ver es un poco la normativa en la que se basa y como punto importante de comienzo tendríamos la Ley 31/95 de prevención de riesgos laborales, que es la que, en base a una transposición de una directiva europea, la que articula toda la reglamentación, como podéis ver, no solo a partir de la ley, sino en sus posteriores reales decretos de desarrollo, ¿vale? Aparte de esta, hay un montón de normativa más, no solo la ley de prevención, sino el Real Decreto que aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención o señalizaciones en materia de seguridad y salud, lugares de trabajo, manipulación manual de cargas, equipo de protección individual, equipo de trabajo y así un montón de reales decretos más que lo que hacen es desarrollar la ley de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Entonces esto sería en cuanto a simplemente que sepáis que hay una normativa detrás que lo que hace es regular todas las condiciones de seguridad laboral en el ambiente de trabajo, ¿vale? A partir de ahí sería bueno que tuviéramos en cuenta una serie de definiciones, como es la de riesgo laboral, que sería la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo, ¿vale? Daño derivado del trabajo sería cualquier enfermedad, patología o lesión sufrida con motivo o ocasión de realizar un trabajo, ¿vale? Y por tanto la prevención sería un conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las fases de actividad con el fin de evitar o disminuir estos riesgos derivados del trabajo que anteriormente hemos definido, ¿vale? Es decir, se trata un poco de anticiparse a los riesgos que pueda haber debido a operaciones que vayamos a realizar en nuestro ambiente laboral, ¿vale? Dentro de las especialidades que tenemos serían 4, que serían la seguridad, la higiene industrial, la ergonomía y psicosociología aplicada y por último la 4ª especialidad, que no es técnica, que sería la medicina del trabajo, ¿vale? Lo que tiene que ver con los reconocimientos médicos. A partir de ahí, como primera especialidad técnica y la que es más común a día de hoy, estaría la seguridad, que es un poco el conjunto de medidas técnicas, educacionales, medidas y psicológicas empleadas para prevenir accidentes que tienden a eliminar las condiciones inseguras del ambiente laboral y a construir o persuadir a los trabajadores acerca de la necesidad de implementar prácticas preventivas. En resumen, lo que intenta la seguridad es evitar lo que se denomina el accidente de trabajo, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues podríamos ver en base a unas imágenes, a unas fotografías tomadas, cómo a raíz de ciertas condiciones inseguras y actos inseguros, como se puede ver en la fotografía, pues podríamos tener, por ejemplo, el que no hay protección colectiva, no hay barandillas a partir de 2 metros, o por ejemplo la actitud un poco de imprudencia de este trabajador que está en una zona donde puede haber un riesgo importante de caída en altura, ¿vale? Como así a simple vista. O por ejemplo en esta otra fotografía, como acto inseguro podríamos tener bueno, pues el realizar en un momento de descanso, realizarlo en una plataforma no adecuada obviamente para ellos. Una plataforma es un andamio de trabajo, entonces por lo tanto sería un acto inseguro, no solo sino también por el tema de que como condiciones inseguras podríamos tener pues la insuficiencia en cuanto a la anchura de las plataformas utilizadas de trabajo o el no fijar bien el andamio a lo que es la fachada del edificio, con lo cual, ¿vale? A partir de ahí, otra fotografía pues sería simplemente lo que denominamos, que veremos posteriormente, un equipo de trabajo, el cual pues a simple vista se puede observar que tiene una cadena al aire, con lo cual estaría falto de lo que es una protección, un resguardo, ¿vale? Esto en cuanto a la primera especialidad, que como hemos dicho es la seguridad, ¿vale? En la segunda especialidad sería la higiene industrial, que lo que intenta es la disciplina encargada de identificar, evaluar y controlar los contaminantes de origen laboral. ¿Para qué? Para evitar lo que se llaman enfermedades de tipo profesional, ¿vale? Al igual que hemos dicho que la seguridad lo que intenta es evitar los accidentes de trabajo, en este caso la higiene industrial lo que intenta es evitar las enfermedades de tipo profesional. ¿Cómo lo hace? Pues controlando los contaminantes y dentro de ello los contaminantes que tenemos serían de 3 tipos: físicos, como puede ser el ruido,
vibraciones, radiaciones o calor-frío, contaminantes químicos como pueden ser polvos ocasionados por la sílice o nieblas de aceites o vapores de combustión o gases de disolvente o líquido de aerosoles, y contaminantes biológicos como pueden ser hongos, mohos, bacterias, levaduras y parásitos, ¿vale? A partir de ahí y en base a, y al igual que hemos hecho en seguridad, en base a otras imágenes, pues podríamos tener en este proceso de pintado de un vehículo, si, bueno, pues si este trabajador no se protege de manera conveniente, pues podría tener, ya que las pinturas que está utilizando son volátiles, son aerosoles, pues podría estar introduciendo un contaminante químico por vía respiratoria, y así, si no se sigue protegiendo de forma adecuada, vía dérmica o incluso vía digestiva, ¿vale? Con lo cual esto a lo largo del tiempo podría llevar a lo que se llama una enfermedad, como hemos dicho antes, de tipo profesional. O en estas otras dos imágenes, que lo que hacen es un poco comparar el pasado y el presente, ¿no? Podemos observar no solo a la hora de utilizar un equipo de trabajo, las condiciones, cómo puede, en la foto de la izquierda, cómo con este equipo de trabajo atenuamos lo que son las vibraciones, ¿vale? Y no solo eso, sino simplemente pues podemos observar cómo este trabajador sí está protegido frente a la foto de la derecha que no lo está, ¿vale? En esta otra foto podríamos ver un trabajador que está realizando una operación en la que se genera polvo en suspensión, con lo cual si este trabajador realiza con mucha frecuencia este tipo de operaciones y no se protege de forma adecuada, pues podría también esto desencadenar en una enfermedad tipo profesional, ¿vale? La tercera especialidad técnica sería la ergonomía, que es una disciplina que busca que los humanos y la tecnología trabajen en completa armonía. Es decir, al final lo que se trata es un poco de adaptar el puesto de trabajo a la persona. Esto se ve muy claramente pues, en operaciones de tipo administrativo o, por ejemplo, en un puesto de conducción de vehículos o en puestos fijos en los que a lo mejor se realiza muchos movimientos repetitivos o posturas de tipo forzado, con lo cual lo que se intenta en este caso es, con la ayuda de la ergonomía, hacer más liviana este tipo de operaciones, ¿vale? Y por último, la cuarta especialidad, que es no técnica, sería la vigilancia de la salud. Esto es el realizar al trabajador un reconocimiento médico. Según establece la Ley 31/95 en su artículo 22, el empresario garantizará la vigilancia periódica del estado de salud de sus trabajadores, con lo cual el empresario siempre tiene la obligación de poner a disposición del trabajador realizarse un reconocimiento médico. Esto siempre se realizará respetando el derecho a la intimidad, y los resultados serán comunicados a los trabajadores afectados. Es decir, los resultados específicos de reconocimiento médico deben llegar en un sobre precintado al trabajador, ¿vale? Al empresario lo único que le puede llegar es el certificado de que esa persona es apta o no para desarrollar ese trabajo, ¿vale? Estos datos, por supuesto, no podrán ser usados en perjuicio del trabajador, ¿vale? Y en determinados riesgos, el derecho del trabajador a la vigilancia periódica se prolongará más allá de la finalización del contrato laboral, y se llevará a cabo por personal sanitario con competencia y formación acreditada, que son, por supuesto, médicos del trabajo, ¿vale? Vale, en cuanto, si queremos un poco ver las diferencias que hay entre lo que es un accidente de trabajo y una enfermedad profesional, podemos decir que un accidente de trabajo es todo hecho no deseado que ocurre de forma brusca e inesperada y ocurre en el ambiente laboral. Tendríamos que tener en cuenta que no solo se determinaría que es un accidente de trabajo si ocurre en las instalaciones de la empresa, sino que también se podría dar lo que se llama immission, si mi empresa me manda a hacer cualquier tipo de actividad a otro sitio, o in itinere, cuando yo tengo algún percance o accidente cuando voy desde mi domicilio habitual a la empresa o viceversa, ¿vale? Eso también sería considerado como accidente de trabajo, siempre que está claro que no me desvíe de mi trayectoria normal, ¿vale? Y sería considerado en ese caso como accidente de trabajo. Y luego tendríamos la enfermedad profesional, en el que en esto sería un deterioro lento y paulatino de la salud del trabajador, producido por una exposición crónica a situaciones adversas, sean estas producidas por el ambiente en el que se desarrolla el trabajo o por la forma en que está organizado, ¿vale? Luego, al final, un poco la diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional es que el accidente de trabajo ocurre de forma brusca e inesperada, y la enfermedad profesional es un deterioro lento a medio y largo plazo de lo que es la salud, ¿vale?
Para ello, cada vez que si ocurra un accidente, pues el trabajador de la empresa debería conocer un poco cómo se rellena un parte de accidentes, ¿vale? Con lo cual, este sería un poco el formato estándar que tiene la empresa para este tipo de cuestiones, en el que habría que rellenar, por supuesto, el puesto de trabajo del trabajador accidentado, la fecha y la hora en la que ocurre el mismo, muy importante la localización o la línea donde ocurre el accidente, ¿vale? Si hay testigos, aportarle el nombre y apellido de los testigos del accidente, nombre y apellido del trabajador y ocupación, y muy importante sería este segmento, la descripción del accidente tiene que hacerse de la forma, tanto la descripción de lo que realizaba como de lo que es el accidente en sí, tiene que hacerse de la forma más precisa posible, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues si es un accidente con baja o sin baja, y si se aprecia a simple vista alguna condición insegura o algún acto inseguro, ¿vale? Esta sería un poco la forma de rellenar un parte de accidente en la empresa. Vale, pasaríamos a un segundo bloque, que es el de equipos de trabajo. Dentro de los equipos de trabajo, la definición sería que sería cualquier utensilio que a través de corriente eléctrica o cualquier tipo de combustible como gasolina o gasoil es capaz de transformar energía y lo utilizamos en el trabajo normalmente. A partir de ahí tendríamos que ver un poco la definición de zona peligrosa, que sería cualquier zona situada tanto en el interior del equipo de trabajo como en sus alrededores, que con motivo de las operaciones que realiza dicho equipo de trabajo podría poner en riesgo la salud del trabajador, ¿vale? Dentro de los posibles riesgos que entrañan los diferentes equipos de trabajo que podemos tener en las instalaciones, pues podríamos tener, por ejemplo, puntos de aplastamiento o puntos de choque, también cuando es con cintas, puntos de atrapamiento o puntos de cizallamiento. También podríamos tener puntos de abrasión o puntos de corte o puntos de enganche y arrastre. Esto en función, ya os digo, del tipo de equipo de trabajo con el que estemos trabajando. Y para ello tendríamos que saber que cada vez que se adquiere un equipo de trabajo, este tiene que venir con un manual de instrucciones en castellano, tiene que venir con lo que se llama el marcado CE, que es una plaquita identificativa con la sigla CE y una declaración de conformidad. La declaración de conformidad lo que hace es referencia a aspectos que cumple con la normativa de seguridad europea, ¿vale? Y dentro de esos parámetros de seguridad podríamos tener lo que se llaman los resguardos. Dentro de los resguardos podríamos tener, como podéis observar, resguardos fijos, resguardos móviles o regulables y autorregulables. Y luego otros dispositivos de seguridad serían dispositivos sensibles o mandos sensibles, que pasamos un poco a desarrollar. Dentro de los resguardos fijos, ¿cuándo se utilizan? Pues cuando tenemos un sistema de rodamiento, de poleas o cualquier elemento en movimiento de un equipo de trabajo que queremos cubrir y al que no hace falta acceder de forma frecuente, ¿vale? No hace falta ni por mantenimiento ni por reajuste, con lo cual siempre podríamos echar mano de un resguardo fijo, ¿vale? En este caso, como el que tenemos en la figura. Es decir, un ejemplo de una fotografía, esto sería una parte en la que estaría, una vez que está activada la máquina, estaría en movimiento y tal, y entonces lo que conseguiríamos, pues como no hay que hacer una labor de mantenimiento frecuente en esa zona, pues podríamos directamente protegerlo con una malla, con una rejilla de tipo metálico, ¿vale? Eso sería lo que se llama un resguardo de tipo fijo. Vale, pues como podéis ver en estas dos imágenes, lo que se trata de conseguir es un poco separar las operaciones que realiza el trabajador respecto al punto de operación del equipo de trabajo, ¿vale? Y luego tendríamos lo que son los resguardos móviles, que en este caso, a diferencia de los fijos, ¿cuándo se utilizarían? Pues cuando yo quiero de alguna manera crear una barrera de protección entre el trabajador y el punto de funcionamiento del equipo de trabajo, pero sí que necesito de vez en cuando, con cierta frecuencia, realizar ajustes o labores de mantenimiento o reparación, con lo cual lo que tendría que instalar sería un sistema de resguardo móvil con un dispositivo de enclavamiento, que haría que una vez que yo levanto la carcasa, impediría que la máquina siguiera funcionando, ¿vale?
como en estos casos que tenemos, que por ejemplo si yo tuviera que acceder a esta zona de dentro, abriría la compuerta y esto tendría un dispositivo de enclavamiento aquí, y en este caso igual, abriría hacia arriba y tendría otro dispositivo de enclavamiento que lo que haría es que la página, el equipo de trabajo se pararía. ¿Vale? A partir de ahí tenemos más dispositivos de seguridad, como pueden ser tarimas sensibles, alfombras, dispositivos de doble mando, células fotoeléctricas y setas o paradas de emergencia. En este caso tenemos 3 ejemplos, ¿vale? En una alfombra sensible sería cuando el trabajador se pusiera encima de ella y entonces lo que haría la máquina, el equipo de trabajo, es que dejaría totalmente de funcionar. O en este caso, un dispositivo de doble mando es que yo tengo que operar con las 2 manos. En el momento que yo aparto una de las manos, la máquina por seguridad deja de funcionar también. Y en este caso de las células fotoeléctricas pues se harían como sería similar a los dispositivos que hay en los ascensores, ¿vale? Para que impedir el cerrado de puertas si yo estoy obstruyendo en la zona perimetral al equipo de trabajo. Y por último tendríamos las setas de emergencia, que como podéis ver son muy características, sería con un botón rojo sobre fondo amarillo, y en todas las líneas de estas instalaciones pues tendríamos setas de emergencia cerca de los puestos de operación de los trabajadores para utilizarlas en caso de que hubiera cualquier tipo de emergencia o de imprevisto. Podríamos pulsarlas de forma rápida y entonces lo que conseguimos es que el equipo de trabajo o la línea en este caso deje de funcionar de forma rápida. ¿Vale? Para ello, como hemos dicho antes, todos los equipos de trabajo tienen que tener su marcado CE, declaración de conformidad y manual de instrucciones en castellano. Y a partir de ahí, el Real Decreto 1215 también obligaba y sigue obligando a los equipos de trabajo que no tengan este tipo de documentación y de certificación a ponerse en conformidad. Es decir, que tendría que venir una empresa de fuera, un organismo de certificación acreditado, y tendría que hacer una serie de evaluaciones y un checklist para hacer unas modificaciones y adecuarlas. ¿Vale? Otros dispositivos de seguridad que tendríamos según la normativa serían los órganos de accionamiento, que tienen que ser siempre tienen que estar claramente visibles y con sus funciones claramente puestas, ¿vale? Normalizadas. Lo que no podríamos tener nunca sería órganos de accionamiento cerca de zonas en los que hay elementos móviles del equipo de trabajo, ¿vale? Por una cuestión de que podríamos ponernos en peligro. Aquí, si os fijáis en este equipo de trabajo, el cuadro de maniobra está muy cerca de lo que es la batidora. En este caso, una parada de emergencia también que estuviera cerca de una zona de movimiento por parte del equipo de trabajo también podría aumentar el riesgo de atrapamiento, corte o golpe con la misma. Y aquí tenemos diversos ejemplos de cómo, por ejemplo, en este caso, simplemente adaptando este elemento, podemos impedir la puesta en marcha accidental de un equipo de trabajo, ¿vale? O elementos de consignación, como tenemos en este caso, o simplemente pedales en los que para poder pulsarlos tengo que meter directamente el pie, con lo cual también elimino de esa manera la puesta en marcha accidental del equipo de trabajo, ¿vale? Es decir, que no acarrearían riesgos adicionales, ¿vale? Esto sería lo que es consignar, sería un término que sería muy aplicable a labores de mantenimiento, porque cada vez que hay que hacer una labor de mantenimiento, de ajuste o de alimentación de cualquier tipo de recambio en un equipo de trabajo, lo que tendríamos que hacer siempre es parar las máquinas en condiciones de seguridad y evitar que ningún tercero pueda ponerlas en marcha de forma accidental. Con este término, con la consignación, lo que evitaríamos por una llave o lo que sea es que efectivamente algún trabajador, un tercero por desconocimiento, pudiera ponerla en marcha mientras que yo estoy operando dentro del equipo de trabajo, ¿vale? En resumen, tendríamos resguardos de tipo fijo, como hemos visto antes, resguardos de tipo móvil regulable, pulsadores de dispositivos de accionamiento, parada de emergencia para parar los equipos de trabajo en condiciones de seguridad cuando hay cualquier tipo de imprevisto, ¿vale? Dispositivos de consignación o bloqueo para evitar que un tercero lo ponga en marcha de forma accidental,
¿eh? Y lo que es la formación, claro, cada trabajador estará siempre formado en el equipo de trabajo, en la línea del equipo de trabajo que vaya a operar, y como hemos dicho, manuales de instrucciones de la máquina, declaración de conformidad y marcado CE. Vale, pasaríamos a un tercer bloque que sería dentro de la higiene industrial. Vamos a hablar un poco del ruido, ¿vale? El ruido, la definición de ruido como tal es toda sensación sonora, desagradable o no, ¿vale?, que pudiera lesionar el órgano del oído, producir trastornos fisiológicos o psicológicos o perturbar gravemente una actividad. Dentro del nivel de ruido tenemos que decir que esto se mide en decibelios, una escala que va desde 0 a 140 aproximadamente, y como pueden observar, una conversación a gritos podría estar más o menos en 70 decibelios, una reacción en 120, ¿vale? Entonces se trata un poco de determinar en nuestro ambiente de trabajo qué nivel de ruido tenemos en base a una normativa. La medición de este ruido se suele realizar con un sonómetro, ¿vale?, que es un aparato que responde al sonido de forma parecida como lo haría el oído humano. Tiene un micrófono, un amplificador, varios filtros de ponderación o frecuencia y un indicador de aguja o digital, ¿vale? Entonces, cada vez que se sospecha que hay un ambiente ruidoso, pues lo que se hace es que con un sonómetro se mide el nivel de decibelios, y luego, en base a la normativa, que es el Real Decreto 286/2006, pues sabemos si tenemos que establecer medidas de control o no hay que establecerlas, ¿vale? Lo que nunca podemos es superar 87 decibelios o como nivel pico 140, ¿vale? Nunca hay que rebasar estos niveles. A partir de ahí, si yo hago una medición y los niveles están por debajo de 80, pues no hay que aplicar ninguna medida de control. Ahora, si por el contrario están entre 80 y 85, pues entonces yo tengo la obligación como empresario de suministrar los equipos de protección individual a los trabajadores, esto es, los protectores auditivos, ¿vale? Y hay que realizar una evaluación periódica cada 3 años para volver a medir, y los trabajadores puestos tendrán derecho a un control audiométrico, lo que se llama es la vigilancia de la salud, hacerles una audiometría con una periodicidad mínima de cada 5 años, y por supuesto hay que dar formación e información al trabajador. Si cuando yo mido el nivel de decibelios es superior a 85, está entre 85 y 87, entonces hay que establecer un programa de medidas técnicas y de organización destinado a reducir la exposición. Hay que señalizar la zona como de uso obligatorio de protectores auditivos, y hay que, no solo por parte del empresario hay la obligación de suministrar estos equipos de protección, sino el trabajador tiene también la obligación de utilizarlos, ¿vale? La evaluación periódica en este caso sería anual, y los trabajadores se harán una audiometría con una periodicidad mínima de 3 años. Vale. Como medida de control, una vez que se establece que el nivel de decibelios no será adecuado, pues podríamos actuar de 3 maneras diferentes. Lo ideal sería, en su caso, actuar sobre el foco de emisor, ¿vale?, que sería cerrar la máquina, ¿vale?, o atenuación de las vibraciones o cambios en el proceso, eso sería lo ideal. Si no, actuar en el medio de transmisión, esto lo podríamos hacer con paneles de tipo absorbente, ¿vale?, o cerramiento del puesto de trabajo. Y por último, el último elemento que podemos utilizar antes de llegar al trabajador, pues sería un equipo de protección individual, que en este caso sería unos protectores tipo tapones auditivos o unos cascos auditivos, ¿vale?, unos cascos de protección. ¿Vale? Este sería el ejemplo de cómo en una cabina, ¿vale?, el cerramiento de un equipo de trabajo que genera una cantidad de ruido, entonces la podríamos encapsular, ¿vale? O sea, estaríamos actuando sobre el foco emisor. A partir de ahí, si no, en el medio de transmisión, como podéis ver, con paneles de tipo absorbente, ¿vale?, para atenuar un poco ese nivel de ruido, de decibelios. Y por último, como hemos comentado, actuar sobre el trabajador, que con cascos de protección o con tapones auditivos, ¿vale? A partir de ahora pasaríamos a otro bloque, que sería un poco el de seguridad vial, ¿vale? Dentro de la seguridad vial tendríamos que considerar que a pesar de que, bueno, tiene mucha importancia en un accidente de tráfico, tiene mucha importancia los fallos técnicos del vehículo, los derivados de condiciones atmosféricas, etcétera, pero que al final se demuestra que el principal factor
es el factor, el comportamiento humano, ¿vale? Es el que está siempre más ligado y detrás de cualquier accidente de este tipo, ¿vale? Para ello tendríamos que tener en cuenta un poco los factores predisposiciones que dotan al conductor de la capacidad para conducir, es decir, su predisposición para conducir y, en resumidas cuentas, pues sus capacidades físicas y psicológicas para realizar este tipo de operaciones, ¿vale? En cada situación de conducción tiene mucho que ver la motivación, ¿vale? Estaría por un lado la sobreestimación de la propia habilidad. Esto es cuando tenemos un exceso de confianza respecto a que a lo mejor llevamos muchos años conduciendo y entonces esto pues tampoco es bueno. Reinterpretación de las situaciones amenazantes y la minimización de las consecuencias de un accidente, ¿vale? Cuando el conductor no está claramente sensibilizado respecto a las consecuencias que puede tener el mismo. El efecto de aprendizaje observacional y el escaso efecto disuasorio que tiene a veces la vigilancia policial. Vale, también habría que tener en cuenta las emociones en la conducción, es decir, la conducción no es ajena a determinadas alteraciones emocionales como pueden ser la ira, la agresividad y la ansiedad y el estrés, ¿vale? Pueden alterar de forma radical, pueden alterar la forma de conducir y hacerla bastante más, de alguna manera más violenta, con lo cual la probabilidad de sufrir un accidente bajo estas circunstancias es mayor, ¿vale? Y, por supuesto, la fatiga en la conducción. Está demostrado que la posibilidad de sufrir un accidente cuando se conduce fatigado es muy alto, por lo cual los tiempos de descanso son muy importantes para que no haya un descenso en la concentración a la hora de conducir, ¿vale? Factores que afectan en la fatiga y la conducción, pues debidos al conductor, lo que hemos dicho, siempre un tiempo de conducción alto va a motivar pues que haya una pérdida de concentración y una mayor fatiga. La colocación en el asiento o una velocidad elevada que nos hace ir con una tensión mayor, ¿vale? Durante más tiempo, o una comida copiosa. Respecto al vehículo, pues tendríamos, por ejemplo, el ruido que hace el motor, que conduce un poco a esa monotonía, problemas mecánicos, una ventilación defectuosa, que haya una iluminación indeficiente y vibraciones excesivas o un excesivo calor o frío. Debido al entorno, pues lógicamente la monotonía de la carretera, ¿vale? Un firme defectuoso, que haya una gran densidad de tráfico y las condiciones meteorológicas que también, por supuesto, influyen de manera notable. Por lo que habría que evitar un poco para evitar la fatiga, antes de emprender un viaje largo, habría que dormir lo suficiente, evitar por supuesto comidas copiosas que nos pueden causar más somnolencia, mantenerse hidratado y nutrido y ajustarse bien el asiento, reposapiés y el volante, ¿vale? Por supuesto que conducir bajo los efectos del sueño pues nos puede implicar varios sustos a la hora de conducir. Dentro de los deterioros más relevantes estaría el enlentecimiento del tiempo de reacción, una reducción de la vigilancia y un déficit de la concentración. Por supuesto, las drogas también alteran el funcionamiento psicológico del individuo y generan dependencia tras su consumo, ¿vale? Y por supuesto también cualquier tipo de fármaco habría que tener siempre muy en cuenta si estamos con medicamentos que pueden provocar cualquier tipo de somnolencia, si son tranquilizantes, si son sedantes, estimulantes, etc. Y como no, pues el consumo de alcohol, que podría, como ya sabemos, alterar funciones sensoriales y perceptivas, alteraciones en la atención, repercusiones sobre el procesamiento de la información y trastornos en alteraciones psicomotrices. Como hemos comentado antes, también la velocidad elevada podría potenciar el error humano. Cuanto más rápido vamos, pues el tiempo de reacción es más grave y la distancia de reacción es mayor también, ¿vale? Y luego tendríamos, como consecuencia de las condiciones meteorológicas, pues por ejemplo, un día en el que esté lloviendo y tal, pues la calzada lógicamente es más deslizante, hay una disminución ostensible de la visibilidad y los frenos son menos eficaces. Las medidas que se podrían tomar, pues siempre, por supuesto, los neumáticos que estén en buen estado,
frenar suavemente en intervalos, ¿vale? Y mayor distancia siempre de seguridad con los vehículos que nos preceden. También con niebla, ¿vale? La prioridad sería siempre ver y ser vistos, moderar siempre la velocidad, como con la lluvia, moderar siempre la distancia, que haya una mayor distancia de seguridad y evitar maniobras como adelantamientos. Con viento tendríamos que observar un poco la dirección y el sentido del viento, ¿vale? Moderar la velocidad y en casos en los que sobre todo adelantamos a otros vehículos o circulamos por puentes, pues sujetar el volante firmemente. ¿Vale? Y con nieve pues lo mismo también, aumentar por supuesto la distancia de seguridad, limitar la velocidad, frenar siempre y acelerar con suavidad para evitar un poco deslizamiento del vehículo y circular siempre con una marcha más larga que implica menos fuerza y con lo cual menos posibilidad de resbalar. Vale, pues vamos a seguir con el bloque de medidas de emergencia y evacuación. Para eso, como definición, tendríamos que una emergencia sería una situación no deseada e imprevista que puede poner en peligro la integridad de las personas, las dependencias y el medio ambiente, exigiendo una actuación o una evacuación rápida, por consiguiente, y segura de las mismas, ¿vale? Como peligros para las personas tendríamos el calor y las llamas, ¿vale? Que el calor lo que causa es una extenuación, una deshidratación, un bloqueo respiratorio, ¿vale? El pánico que produce un incendio puede alterar el comportamiento correcto de un incendio. De hecho, tendríamos que tener en cuenta muchas veces que en una situación de emergencia se producen más accidentes por atropellos, ¿vale? Por el pánico que se genera debido al fuego y a sus subproductos. ¿Vale? También tendríamos como muy importante la generación de gases tóxicos, que es la principal causa de las muertes que se producen los incendios, ¿vale? Lógicamente la toxicidad del gas dependerá del combustible que esté ardiendo en su momento, ¿vale? Y luego también tendríamos humos y gases calientes que también pueden ser tóxicos y formar atmósferas de tipo explosivo. Su inhalación provocaría quemaduras internas y externas. Para ello, para comprender un poco mejor el comportamiento de un fuego, tendríamos que hacer un poco mención a lo que llaman el triángulo o en este caso el tetraedro de fuego, ¿vale? Esto quiere decir que un fuego se compone de 4 elementos distintos. Tendríamos el combustible, que sería la sustancia o el material que está ardiendo, ¿vale? Como si fuera papel, madera o cartón. El comburente, que sería la mezcla, necesita de oxígeno para respirar. La energía de activación, que sería la chispa, como si tuviéramos una colilla en una papelera o la chispa que sale de un cuadro eléctrico o en una operación de soldadura. Y por último, la reacción en cadena, que es un proceso mediante el cual la reacción química se sigue alimentando y lo que provoca es la propagación del fuego, del incendio. Para ello tendríamos que comprender que hay fuegos de tipo A, ¿vale? Que son fuegos en los que se establecen a partir de combustibles de sólidos, como puede ser madera, carbón, papel, ¿vale? Estos son los fuegos típicos que dejan cenizas y brasas al arder, y su extinción siempre se haría por enfriamiento. Luego tendríamos fuegos de tipo B, como pueden ser líquidos, combustibles líquidos, como es la gasolina o el gasoil, ¿vale? Con un bajo punto de inflamación y solo arden en su superficie, y su extinción siempre se haría mediante sofocación, es decir, mediante eliminación del comburente, del oxígeno. Fuego de tipo C, con combustible de tipo gaseoso, como si fuera el butano o el propano, ¿vale? Esta extinción siempre se va a hacer por eliminación y sofocación. Y también tendríamos fuegos de tipo D, que serían con combustible de tipo especial, ¿vale? Que no existe un método de extinción generalizado, sino que para cada combustible habría que ver un poco la ficha de seguridad. Y por último tendríamos fuegos en presencia de tensión eléctrica, que no es un tipo de fuego, sino que son fuegos que se producen a lo mejor en transformadores o en cuadros eléctricos o en equipo de trabajo, ¿vale? Entonces, en este caso, el método de extinción dependerá del tipo de fuego, pero generalmente se realiza por sofocación, ¿vale? Entonces, atendiendo a la figura que hemos comentado antes, al tetraedro, podríamos atacar el fuego de distintas maneras. La idea es quitar uno de los elementos. Si quito el calor, lo haré por enfriamiento, ¿vale? Básicamente por el uso de agua. También podría quitar el combustible. Lo que podría hacer de esta manera es, por ejemplo, sectorizar o compartimentar unas instalaciones, o, por ejemplo, en un monte lo que haría es crear cortafuegos, ¿vale? Para eliminar combustible y impedir que ese fuego se propague de una zona a otra.
También podría actuar por sofocación, como haría con un extintor de tipo polivalente, que lo que haría es quitarle el oxígeno, o inhibiendo un poco la reacción en cadena. Como hemos comentado, uno de los elementos para eliminar un fuego podría ser el agua. Aquí lo que actuaríamos es, como hemos dicho, es por enfriamiento, ¿vale? Quitaríamos el calor, ¿vale? Y como ventaja, pues su abundancia, que es económica y que no es tóxica, pero como inconveniente, lógicamente, tendríamos conducción de corriente eléctrica, con lo cual en cualquier fuego de tipo eléctrico no podríamos utilizarla. Los daños materiales que puede producir, ¿vale? Siempre tenemos que tener en cuenta que haya una presión adecuada, ¿vale? Y la dispersión del incendio si el combustible es líquido o sólido subdividido. Por otro lado, tendríamos los extintores de tipo estándar, que son los de polvo polivalente, que son los que suele haber en mayor número en cualquier tipo de instalación de industria o en un centro comercial, etcétera. Entonces, estos tienen como ventajas que no son tóxicos, son fáciles de usar, pueden utilizarse en fuegos que tengan su origen en circuitos eléctricos, y como inconvenientes no es recomendable en instalaciones delicadas. Tendríamos una pérdida de visibilidad, peligro de reactivación, y no es recomendable su uso en fuegos de clase C. Por otro lado, tendríamos este tipo de extintor, que es el de CO2, de dióxido de carbono, que es el que se utiliza siempre. De hecho, siempre observaréis que está cerca de un cuadro eléctrico, porque siempre es para fuegos que tienen su origen en cualquier tipo de transformador, como hemos dicho, o de instalación eléctrica, ¿vale? No es tóxico, no conduce a la electricidad, con lo cual no nos puede poner en peligro, no deja residuos ni produce daños materiales, y como hemos dicho, es muy apto para su uso en cuadros eléctricos, ¿vale? Como inconveniente, pues sobre todo, pues hay que tener en cuenta que el dióxido de carbono sale a unos menos 79 grados bajo cero, con lo cual podría provocarnos quemadura por congelación, ¿vale? Y a partir de ahí, como normas y pautas generales, pues que cada vez que si se produciera un incendio en estas instalaciones, pues tenemos que saber que hay 3 equipos de emergencia, que sería un grupo de primera intervención, un equipo de evacuación y un equipo de primeros auxilios, con personal claramente formado y entrenado, ¿vale?, para actuar en estos casos. Entonces, si se determina, por ejemplo, en un incendio, que es la causa más normal de una emergencia, si se determina la evacuación, pues lo que tendríamos que hacer es seguir las instrucciones que nos den el jefe de línea que esté en o el responsable que esté en nuestra zona. Esto es básicamente irnos directamente al punto de reunión. Aquí en estas instalaciones tendríamos 2 puntos de reunión. Uno estaría situado en la parte frontal de las instalaciones y otro estaría en la parte de atrás, ¿vale? Entonces, de alguna manera podríamos, está dividida de tal manera que personal de oficina, recepción, alhóndiga y recepción de envases iría directamente al punto de reunión situado en la parte frontal de las instalaciones, y luego lo que es la nave de envasado y cartón, zona de cartón, lo podríamos distribuir en 2 zonas. La zona, digamos, en la que se confecciona cherry saldrían por el lateral, la vía de evacuación y salida de evacuación estaría por el lateral hacia el punto de reunión que hay al fondo, y la zona en la que hay aguacate y mango saldrían por la parte de atrás, también a la zona, al punto de reunión ubicado detrás de las instalaciones, ¿vale? Como pautas generales, lógicamente lo que habría que hacer en caso que estuviéramos en oficina, cerrar puertas y ventanas cuando vamos saliendo para impedir que haya una transferencia de oxígeno de aire de un lado hacia otro, no correr ni intentar evitar los nervios, o sea, evacuar sin prisa pero sin pausa, ¿vale? Por supuesto, acompañar las visitas que haya hacia el exterior, nunca volver a entrar y permanecer en el punto de reunión hasta que se da por finalizada la emergencia. Como pauta para avisar a los servicios de bomberos, pues desde el punto de recepción, lo que sería el centro de control, pues lógicamente habría que llamar, dar cuál es la localización de la empresa, el número de teléfono, qué tipo de siniestro se ha originado y por tanto, a partir de ahí, pues realizar llevar a cabo el procedimiento normal de actuación. Pasaríamos a un último bloque de esta sección, que sería la manipulación manual de cargas, en la que establece que realmente, como estamos habituados a coger los objetos desde pequeños agachándonos,
esto tiene unas consecuencias para la espalda, ¿vale? Entonces, si observamos, como definición tendríamos que manipulación manual de carga sería cualquier operación de transporte o sujeción de una carga y se considera carga a partir de 3 kilogramos. Entonces, como podemos observar, directamente la columna sería una serie de nódulos que están superpuestos unos sobre otros, ¿vale? Entonces, a la hora de hacer una flexión, si yo recojo un objeto desde el suelo y lo que hago es que hago palanca sobre la columna, lo que voy a hacer es que estos núcleos van a ir desplazándose hacia los extremos, ¿vale? Con lo cual, lo que debería hacer es siempre intentar flexionar las rodillas para coger cualquier tipo de objeto, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque este movimiento, que es cuando yo hago esta compresión, está muy bien tolerada, pero el problema es que cuando hago palanca sobre la columna pasaríamos a hacer una flexión que lo que acelera es la degeneración, que esto es el desplazamiento de estos núcleos hacia los extremos, ¿vale? Y lo que nunca debería hacer bajo ningún concepto es una rotación, es decir, si yo cojo un objeto y manteniéndome fijo lo que hago es que produzca una rotación, eso sería muy mal tolerado, con lo cual aceleraría de forma degenerativa muy rápidamente, ¿vale? De hecho, un objeto, yo puedo básicamente, como muestra la figura, o un objeto de 15 kilos, si yo lo cojo haciendo palanca serían 70 kilos sobre la columna, mientras que si intento flexionar la rodilla serían unos 7, ¿vale? Entonces, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de coger objetos, porque al final lo que puede es provocarnos problemas de espalda, como pueden ser lumbalgias, ¿vale? Vale, pues ahora en este último bloque lo que vamos a ver es un poco, vamos a analizar los riesgos que se pueden dar en las instalaciones de la empresa, ¿vale? Vamos a ir desgranando. Dentro de los posibles riesgos que nos podemos encontrar, los más frecuentes podrían venirse dados por caídas al mismo nivel o caídas a distinto nivel, caída de objetos por desplome o derrumbe, o choques y golpes, cortes con objetos o equipo de trabajo, proyección de partículas, atrapamientos por objetos, atropellos por vehículos, contactos eléctricos e incendios. Vamos a ir viendo uno por uno. Como podéis observar en la fotografía, pues podríamos en las instalaciones podríamos tener distintos subproductos de envasado, podríamos tenerlos en el suelo, con lo cual esto nos podría originar resbalones y tropiezos. En esta otra fotografía podéis observar tenemos un líquido en el suelo, con lo cual ante cualquier situación de este tipo lo que tendríamos que hacer es siempre intentar limpiarlo inmediatamente, porque si no se nos podría olvidar y cualquiera, o con andando o caminando o bien con una traspaleta, pues podría haber algún tipo de deslizamiento y accidente, ¿vale? O aquí en este otro caso, que como podéis observar, si vengo de aquí y tropiezo con la caja, me podría caer podría ser una caída por la escalera, o si voy subiendo podría ser al mismo nivel, con lo cual tendremos que intentar eliminar de lo que son las escaleras fijas cualquier tipo de caja o objeto que pueda producirnos un tropiezo, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos lo que son las caídas al mismo nivel, que como hemos visto vienen dadas a lo mejor por suelos resbaladizos porque se cae algún líquido, o por limpieza continua, por cualquier tipo de subproducto, ¿vale? De cherry, aguacate o hojas, ¿vale? Acumulación de charcos, o que el mismo suelo esté de forma irregular o desgastado, o incluso que haya cableado mangueras por el suelo o carros o banastas en zonas de paso. Con lo cual, lo suyo sería que mantuviéramos la zona de trabajo lo más limpia y ordenada posible. Como otro tipo de riesgo que podríamos tener es, pues, si tuviéramos que trabajar encima de cajas. Como podéis observar, este tipo de las cajas no están preparadas como plataformas de trabajo, con lo cual en el momento que, al no estar diseñadas para ello, en el momento que nos subimos encima, por cualquier acción podría perder su resistencia física y se podrían romper o partir y podríamos caernos. O en este otro caso, que tendríamos dos cajas y un puzzle en la parte superior, pues fijaros la mínima superficie de apoyo, con lo cual en cualquier movimiento podría este operario caerse, ¿vale?
Hay que hacer mención especial porque si tuviéramos que utilizar cualquier tipo de escalera siempre tendremos que comprobar antes de subirnos si tiene sus zapatas antideslizantes sobre la base y si está en condiciones de estabilidad. A la hora de subirnos nunca realizar la subida con elementos que puedan comprometer esta estabilidad y si podemos, y sobre todo en escaleras también que sean de mayor altura, nos apoyamos en algún trabajador, en algún compañero que nos sujete la escalera al subir. ¿Vale? Con lo cual tendríamos caídas a distinto nivel que en principio vendrían dados, como hemos comentado, por el uso incorrecto de escaleras de mano y de plataformas elevadoras, ¿vale? En algún procedimiento de trabajo inseguro, por ejemplo, si accedemos a zonas altas, carros o cajas o trepando a las máquinas, bajo ningún concepto, en ninguna labor de mantenimiento o limpieza deberíamos subirnos en los equipos de trabajo, ¿vale? O subirnos, como se ha visto en más de una ocasión, subirnos en las horquillas de las carretillas elevadoras con las consecuencias que esto tiene, ¿vale? Y por supuesto, presencia de escaleras fijas en el centro de trabajo o acceso a cubierta de tejados, para lo cual hay que estar previamente formado y autorizado por la empresa para hacer este tipo de operaciones en cubiertas. Aquí tendríamos un ejemplo de una estantería y lo que se resume que siempre a la hora de disponer los objetos tendría que ser los objetos más voluminosos y más pesados en las partes más bajas, ¿vale? Y los más ligeros y menos voluminosos intentar siempre ponerlos en las partes más altas. Con lo cual tendríamos otro posible riesgo sería caída de objetos por desplome, ¿vale? Como hemos comentado, ya sea por almacenamiento inadecuado o porque las estanterías en su caso estén en deficiente estado o sin muchos casos sin fijar a la pared o sin arriostrar, ¿vale? En este caso pues tendríamos un palé con distintas cajas y lo que tenemos que tener cuidado aquí muchas veces es que existe el riesgo de la caída del palé si no atendemos a hacer una fijación correcta mediante flejes, ¿vale? Y cintas. Con lo cual otro posible riesgo que tendríamos dentro de las instalaciones sería también caídas de objetos en manipulación, ya que si cogemos objetos con manos húmedas o los levantamos con objetos de difícil agarre, pues también podríamos tener este tipo de riesgo, así como cajas que pudieran caer de los aéreos, ¿vale? Y aquí, como podéis observar, aquí un poco la condición insegura provocada en su caso por un acto inseguro sería que tenemos que, siempre que están delimitados los pasos para circulación de los trabajadores a pie y los carriles de circulación de las traspaletas o carretillas, pues toda esta zona tenía que quedar completamente libre para circular, ¿vale? En este caso podemos observar un operario, un trabajador con un espacio bastante limitado y reducido, con lo que conlleva una posibilidad de choques o golpes con objetos que hay en las inmediaciones. O en este caso, pues una disposición en la que los objetos están mal ubicados, estrechando un poco la zona de paso, con lo cual al final llegamos un poco a la conclusión que teniendo un poco orden y limpieza en nuestro espacio de trabajo, siempre cubrimos un poco con la normativa de prevención de riesgos laborales con el 60% al menos, ¿vale? Por lo que se trata un poco de que los riesgos que tienen que ver con choques y golpes vienen determinados por unos pasillos, unas zonas estrechas de espacio reducido, o bien porque haya una iluminación deficiente, ¿vale? O porque el trabajador en su caso pues no extrema un poco la precaución respecto a los elementos que hay en las inmediaciones. Aquí podríamos observar una mesa redonda, ¿vale? de envasado en la que tiene, bueno, pues tiene una zona susceptible de atrapamiento. A la hora de trabajar deberíamos siempre de llevar ropas lo más ajustadas posibles para no permitir que este tipo de indumentaria pues favorezca el atrapamiento con el equipo de trabajo. O aquí tenemos un equipo de trabajo que tiene también una zona susceptible de atrapamiento,
¿vale? O aquí en este otro equipo de trabajo pues tenemos una de las protecciones de los resguardos fijos que habíamos comentado anteriormente, que lo han quitado, con lo cual la zona de operación de la máquina está accesible al trabajador, con lo cual favorece la opción de atrapamiento de golpe. Como dijimos anteriormente, cada vez que haya que realizar, cada vez que un trabajador realiza una operación de mantenimiento o alimentación por recambios o de desatranque, siempre hay que parar la máquina en condiciones, el equipo de trabajo en condiciones de seguridad. Se para el equipo de trabajo y se actúa para hacer esa labor, esa operación específica. Aquí, como podéis observar, pues tenemos otro equipo de trabajo con rodillos, con poleas y en zonas donde si yo introduzco la mano pues puedo sufrir un atrapamiento. O incluso en estas zonas, en lo que son las uniones entre las cintas y rodillos, pues muchas veces por el sentido propio de la cinta puede hacer que si metemos la mano pues favorezca también el atrapamiento, ¿vale? Con lo cual siempre muy importante la formación y la información en este caso, y observar un poco siempre la posibilidad que tenemos en el equipo de trabajo que estamos operando, la posibilidad que tenemos de contacto con partes móviles y atrapantes, ¿vale? Operaciones de desatranque, ajustes que se realizan sin parar la máquina no se pueden realizar, como hemos comentado, siempre parando la máquina. Y otro problema sería como uso de ropas amplias, collares y pulseras, ¿vale? Así como una falta de atención, descuido o un abuso de confianza, ¿vale? Entonces siempre que realicemos una operación de mantenimiento o ajuste, paramos siempre el equipo de trabajo. Aquí ya observamos un poco la disposición dentro de un muelle, cerca de un muelle de carga, y como el uso de traspaletas eléctricas. Y aquí en la zona de exteriores tenemos el uso de torillos, de plataformas, de carretillas elevadoras. Hay que tener mucho cuidado porque hay que saber que el conductor de una traspaleta eléctrica o de una carretilla elevadora tiene que tener siempre una formación previa, ¿vale?, para el manejo de la misma, y como factores en los que provocan atropellos suele ser un exceso de velocidad, con lo cual siempre hay que mantener la carretilla o la traspaleta dentro de unos límites considerables. Siempre hay que tener en cuenta lo que es la sobrecarga de la carretilla, es decir, nunca a la hora de cargar cajas y tal, nunca sobrecargarla más de la cuenta, ¿vale? Tener en cuenta también los terrenos irregulares, las zonas de carga y descarga a distintos niveles, lo que son los muelles, ¿vale? No circular por las zonas habilitadas para peatones, y no prestar atención sobre todo a las zonas que son a los cruces y las zonas en las que no hay mucha visibilidad. Con lo cual, esto sería un poco los riesgos que tienen las carretillas elevadoras y las traspaletas. Y también tenemos que hacer mención un poco al problema que hay en los muelles, que más de una vez se ha producido un accidente grave, incluso mortal. Siempre que estemos en una zona de muelles trabajando, tenemos que tener en cuenta que hay, tanto sea por carretillas elevadoras o traspaletas eléctricas, como hemos dicho, siempre va a haber vehículos que incluso son vehículos pesados y en los que se realizan muchas veces maniobras de marcha atrás, con lo cual siempre tenemos que mantener una distancia muy prudencial y ser conscientes y extremar la precaución de que hay vehículos en movimiento en todo momento, ¿vale?, por el posible riesgo grave de atropello. Y aquí tendríamos pues cuadros eléctricos, los cuales para operar en un cuadro eléctrico hay que estar autorizado y previamente también formado para realizar este tipo de operaciones. Las únicas operaciones en las que un trabajador sin estar formado podría operar sería la conexión y desconexión rápida, y para el resto pues siempre el cuadro eléctrico tiene que estar cerrado. Y aquí observamos cómo la mala colocación de varios de cajas, tanto de plástico como de cartón, imposibilita el rápido acceso al cuadro eléctrico, que siempre tiene que estar en condiciones accesibles. Aquí, por lo tanto, tendríamos también un poco la posibilidad, como siempre, de riesgos de contactos eléctricos directos e indirectos en la empresa, ¿vale? Por lo tanto, nunca habría que tocar equipo de trabajo ni ningún tipo de cableado con las manos húmedas, ¿vale?
¿vale? Siempre el tema de no asegurar que todos los equipos disponen de protección eléctrica para contactos eléctricos directos e indirectos, ¿vale? O no señalizar el peligro en cuadros eléctricos. Vale. Un aspecto muy importante a considerar es en la zona de carga de baterías de las traspaletas y de las carretillas se emite hidrógeno gaseoso, que es altamente inflamable, por lo que toda la zona colindante a la zona de cargadores tiene que estar libre de sustancias de materiales combustibles, ¿no? Yo no puedo acumular ni basura ni otro tipo de objetos cerca por el peligro que tiene de incendio. Y aquí podemos observar cómo hay una instalación de unos sistemas de extinción de incendios, como detección y extinción, como puede ser extintores de tipo polivalente o bocas de incendio equipadas y tal, pero nos encontramos que a raíz de poner un montón de palets, pues imposibilita un poco el acceso, con lo cual en las instalaciones siempre hay que procurar que los medios de extinción estén lo más accesibles y visibles posibles, nunca hay que obstaculizarlos. Aquí tenemos el caso en el que tenemos una plataforma elevadora que también está obstaculizando una boca de incendio equipada y el extintor que ni siquiera se ve, con lo cual si hubiera que realizar una rápida intervención, pues tenemos ya que el radio de acción de la manguera está imposibilitado y tendría primero que retirar la plataforma elevadora con la consiguiente pérdida de tiempo que eso supone. Y aquí tenemos una típica situación que no debería de darse en las instalaciones, tener una vía de evacuación y una salida de evacuación, y al abrir la tendríamos totalmente obstruida por un palet con cajas, con lo cual ese tipo de situaciones no se pueden dar en la empresa. O aquí en esta otra, como puedes observar desde dentro, ya se ha depositado un palet con cajas y si hubiera pues un incendio, pues habría los correspondientes problemas para evacuar a un número de gente importante por esa salida de evacuación. Vale. Y los incendios que se pueden dar pues podrían venirse dados por fallos en la instalación eléctrica o presencia de productos químicos inflamables, como hemos hablado un poco del hidrógeno que se desprende en la carga de las baterías, de las traspaletas, o acumulación de material combustible, ya sea cartón o papel. Por eso que la zona donde hay una mayor probabilidad de incendio sea en la zona de cartón, ¿vale? En estas instalaciones, o una colilla mal apagada, etcétera.